Maravilloso Dios, omnipotente Rey, te adoramos hoy. Nunca podré callar lo que has hecho por mí, con tu amor y tu poder. Quisiera saber si hay en nuestra mente el conocimiento de por qué estamos aquí hoy o a qué venimos aquí hoy. La palabra del Señor nos llega o nos orienta sobre este tema. Tú y yo venimos a buscar a Dios. Creo que ese ha sido el objetivo, porque aquí Él ha venido como una respuesta al corazón de la iglesia. Entonces, si hemos venido a buscar de Dios aquí, entonces quiere decir que es un acto de fe. Entonces, cada uno de nosotros ha sido movido a través de la fe para estar hoy en esta noche aquí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Si es esto, entonces, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, nos dice cuál es el propósito, el fin de la fe. El propósito o el fin o el objeto de la fe es la salvación de las almas. Entonces tú y yo estamos aquí precisamente procurando el cuidado de esa salvación tan grande que el Señor ha entregado por cada una de las vidas de los que hoy estamos en este lugar. Y le damos gracias al Señor por ello. Ahora bien, ¿me quieres acompañar a 1 Timoteo 4:12? Quiero empezar a encauzar lo que el día de hoy vamos a ver. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, empieza diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo, aún de los creyentes, en palabra, en conducta, y sigue diciendo otras cosas. Me voy a quedar aquí, en palabra y conducta. Por lo que entonces yo quisiera que subrayases la palabra ejemplo. Es decir, que tenemos que mostrar una diferencia. Al ser un ejemplo, eres un modelo. Y es un modelo a seguir. Algo que debe diferenciar de todos los demás. ¿Estás de acuerdo? Entonces tenemos que tener una diferencia. Y dos de las cosas de las que nos habla que debemos tener diferencia, la primera es en palabra, es decir, en la manera en que hablamos. Y segunda dice en conducta, en la manera que te comportas. Si hablamos de la primera, en cuestión de que debemos ser ejemplares o debemos hacer una diferencia en nuestra manera de hablar, entonces tenemos que ser diferentes de la forma como hablamos de los que no son seguidores del Señor. En otras palabras, de los no cristianos. Y si entonces nuestra manera de hablar ha sido diferente, entonces quiere decir que hemos tenido un encuentro genuino con Cristo. Y cuando hemos tenido un encuentro genuino con Cristo, el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nuestro corazón. Porque cuando tenemos un encuentro con Cristo genuino, entonces lo que hay en nuestro corazón se vacía totalmente. Se vacía en su totalidad. Esa copa que está ahí rebosando, ahora ya no está rebosando de pecado, sino ha estado limpia por la sangre preciosa de Jesús. Y al estar limpia, entonces está vacía. Pero para eso entonces viene el Espíritu Santo y toma el trono de tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo llega a hacer eso, entonces tu manera de hablar es diferente. Nosotros encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo vino y visitó a aquellos que estaban esperando en Cristo, la gente empezó a hablar. La Biblia dice que otras lenguas, es decir, empezaron a hablar diferente de cómo estaban hablando. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando tome el control de nuestras vidas, nosotros empezamos a hablar distinto.
Cuando tú has doblado esa primera ocasión, tus rodillas a Cristo, no importa si has sido una persona que por lo regular utilizabas un lenguaje mal hablado. ¿Sabes a qué me refiero? Tu forma de hablar, cómo era cuando te dirigías con las personas, sobre todo con los amigos. A lo mejor muy soez. Esa era la forma. Pero cuando has tenido ese encuentro y te levantas de esa relación con Cristo y que el Espíritu Santo está tomando el control, tú te levantas y ya no puedes hablar igual. Te incomoda el hablar de la forma como lo venías haciendo. Y nadie te lo ha enseñado. Sino es la operación que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Entonces, estamos denotando que hay una diferencia. Y esto nosotros lo vamos a poder llevar a un nivel de crecimiento conforme nosotros entramos en una disciplina. Entonces empezamos a entrar en una disciplina y entonces las cosas empiezan a marchar de una forma correcta. De una forma correcta. Nosotros nos vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18, y entonces empezamos a encontrar lo siguiente. A mí me encanta esta parte porque ya casi estamos empezando por entrar al tema. Gracias, muchas gracias. Sí. Me gusta muchísimo para quienes en su Biblia tienen la Biblia bicolor. Cuando encuentras las letras en rojo, quiere decir que son expresiones dichas directamente por el Señor Jesucristo. Y este versículo está escrito con rojo. El Señor simplemente levanta la voz y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que da a entender lo siguiente, hermano. El Señor Jesús se levanta delante de los que estaban ahí, de sus seguidores, y les dice: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido entregada en los cielos, en la tierra, en toda la creación. Yo tengo la autoridad. Y luego de esto dice: por tanto, es decir, primero hace un preámbulo diciendo quién es Él, ¿ok? Y que sobre Él hay una autoridad. Y después dice: por tanto, id. Y entonces viene la acción, el mandamiento. Es decir, la instrucción o la indicación de lo que ahora el Señor está diciendo a los suyos. Y entonces empieza diciendo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Y eso nos corresponde a nosotros. Esa misma instrucción, esa misma indicación de parte del Señor Jesús es id y hacer discípulos. Hace un momento hablé acerca de la cuestión de qué importante es empezar a entrar en esta relación con Cristo de una manera disciplinada. Y precisamente disciplinado o disciplina viene también de discípulo. Es decir, de ser preparado para. Entonces entramos en un entrenamiento. Entramos en un entrenamiento que es necesario y es importante empezar a llevarlo a cabo. Un entrenamiento, ser un alumno, ser un discípulo. Alguien que está en disciplina. Para ello yo necesito entonces el disciplinarme. Voy a entrar en un proceso en donde yo estoy sujeto a una autoridad. El Señor me habla y me dice: tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es todo aquel que va a practicar y a ser enseñado en base a un maestro. Entonces, nosotros estamos aquí precisamente para ser discípulos y para después de ello hacer discípulos cada uno de nosotros. Y así aquel discípulo va a ser otros discípulos. Y entonces viene una multiplicación, las cosas. Okay. Entonces, estamos hablando acerca de hay alguien que está teniendo una autoridad y me está indicando algo. Esa indicación que yo voy a recibir la vamos a mandar, la vamos a llamar una orden. O también la vamos a encontrar en la palabra como mandamientos. ¿Ok? ¿Qué son? Mandamientos. Bien, cada uno de los que nos paramos aquí
para hablar la palabra de Dios, enseñarla, mostrarla. La palabra de Dios dice así en Eclesiastés 12:13, y este es el texto central del día de hoy, que dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, si esto es el todo del hombre, ¿qué es lo que me conviene a mí como persona, a mí como discípulo hacer? Guardar los mandamientos del Señor. Guardar los mandamientos del Señor. El tema del día de hoy, hermanos, se llama el proceso de la obediencia. El proceso de la obediencia. Además de ser discípulos, de ser alumnos que van a aprender y a practicar lo que el maestro dice, además de todo esto, yo debo entender que estoy bajo una autoridad y que me conviene estar bajo esta autoridad. Todo lugar, toda persona, hermano, en todo lugar, sea el nivel que sea, siempre estará bajo una autoridad. Cuando tú estás en un trabajo, tienes autoridades. Incluso aquellas personas que pudieran decir: pues yo tengo mi propio negocio, mi propia camioneta que trabajo, mi propio taxi, o mi propio local, aún tú estás sujeto a autoridades. O sea, no te mandas solo. Porque si tú quisieras mandarte solo, te aseguro que dirías: en principio, de entrada, no pago impuestos. Así de entrada. No voy a pagar ningunos derechos por abrir un local. Si de ti fuera, buscarías no hacerlo. Pero como estás bajo autoridad, tienes que ir y cumplir con muchos requisitos. Es decir, siempre en donde quiera que nosotros le busquemos, va a haber alguien que está encima de nosotros. Aún los presidentes, primeros ministros o reyes de esta tierra están sujetos a autoridades humanas y sobre todo celestiales. Siempre. Por lo que entonces la obediencia, hermano, es un parámetro que debemos seguir todos nosotros. Todos. Aquí en la iglesia también existe una estructura bajo la cual cada uno de nosotros está bajo una autoridad. Y lo importante sobre esto es, en primer lugar, respetar esa autoridad y estar sujetos a esa autoridad. Dice la palabra entonces que el propósito de que estemos nosotros aquí y el propósito de escuchar un mensaje siempre va a ser ese: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso va a ser el todo para nosotros. Ahora, el ser todo eso para nosotros además trae beneficios muy bonitos, muy importantes, muy grandes, hermano. Y vamos a buscar no confundirnos en muchas cosas. A veces tal vez nosotros vengamos aquí con muchas necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Todos tenemos necesidades, mi hermano. Todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades. Mínimo necesitas oxígeno para poder respirar. Todos tenemos necesidades aquí. Pero si yo vengo aquí por las necesidades, entonces puede ser que entonces esté equivocado en el propósito que me está moviendo a estar en este lugar. Tus oraciones a lo mejor entonces van a ser siempre de pedir Dios, porque necesito esto, necesito aquello, necesito esto otro. Y siempre tal vez nosotros estemos haciendo esto. Y a veces incluso nosotros clamamos a Yahweh Jireh, que es el proveedor. Pero te voy a decir que cuando nosotros
nos dirigimos al Señor como Jehová Jireh, te voy a decir, hacemos las cosas mal. Porque Jehová Jireh, que es el proveedor, no se refiere a proveedor de la economía. Si tú vienes clamando a Jehová Jireh para pedirle acerca de cuestiones monetarias, entonces estamos ofendiendo. Porque si nosotros nos damos cuenta en Génesis 22, donde nos habla acerca de Abraham, cuando el Señor le pidió que entregase a su hijo, a Isaac, en sacrificio, y él llevó a cabo ese proceso, y que podemos aprender que cuando Abraham obedeció al Señor, wow, fue un verdadero acto de fe. Si antes ya nos había impresionado Abraham cuando tuvo que salir, dejar a su familia, a su parentela y a su tierra, yo no sé quién lo haría. Si nada más el Señor te dice, deja todo lo que tienes y vas a ir a un lugar en donde yo te voy a enseñar, porque ni siquiera le dijo al principio. Y dejar todo y obedecer a Dios con los ojos cerrados, sabiendo a dónde va a ir, no, sin saber a dónde va a ir. Es un acto de súper fe. Más adelante, cuando Dios le pide a Abraham que se lo entregue como sacrificio y hacerlo, ir encaminando con el niño, con el jovencito, ir camino hacia el monte Moriah para poder entregar a su hijo. ¡Wow! Y después, cuando él se detiene a la mitad del camino y a sus criados les dice, esperen aquí un momento, porque yo y mi hijo iremos allá a adorar, pero regresaremos. Cuando él dice regresaremos, está hablando en plural. Quiere decir que iba a regresar con su hijo. Eso es un acto de fe tremenda. Saber que tiene que ir a sacrificar a su hijo, pero que va a regresar con todo y él. Es algo increíble. Le voy a obedecer al Señor como acto de fe y él va a hacer algo allá. Cuando el joven le pregunta, papá, está bien, vamos a ir allá y veo los leños y veo todo, que vamos a ir y a levantar allá un sacrificio, pero no veo al cordero, no veo al animalito que va a ser sacrificado. Y en ese momento el hijo comprende y dice, ya entendí, ese animalito, ese sacrificio soy yo. Y entonces le dice su padre, no te preocupes, hijo mío, el Señor proveerá. Wow. Y cuando entonces ellos van y llegan a ese lugar, y antes de que Abraham lo va a sacrificar, en ese momento el ángel le detiene. Y entonces se da cuenta Abraham que el Señor había provisto aquel elemento que iba a ser sacrificado. Entonces, cuando él levanta un altar sobre ese lugar, recordando esto, recuerda a Jehová Jireh, el que provee, pero ese que provee para la redención de la salvación, la redención de ese pecado en la que estaba Abraham. Y entonces habla de un precio que el Señor estaba pagando y estaba proveyendo para su salvación. Entonces, ¿qué es lo más importante para Dios, para nuestras vidas? Hermano, no lo que necesitas tú de manera material, sino la salvación de tu alma. Eso es lo más importante. Entonces es lo que provee para tu vida el Señor, salvación, la cual por eso Pablo decía que es una salvación tan grande que no debemos nosotros de descuidar. ¿Ok? Ahora, entonces decíamos, así como Abraham, nosotros también estamos bajo autoridad. Bajo esta autoridad, hermano, yo quisiera entonces que pudiéramos vamos a ir al libro de Génesis. Capítulo 3. Génesis capítulo 3.
no lo pierdas. No pierdas Génesis 3, pero quisiera hacer un preámbulo con Marcos capítulo 12, versículo 29. En el Nuevo Testamento, en esta cita, al igual que en Mateo y Lucas, el Evangelio de San Lucas, en Marcos encontramos estas palabras del Señor Jesús cuando le preguntaron acerca del primer mandamiento de todos. Y el Señor Jesús respondió, versículo 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quisiera que tomaran en cuenta lo siguiente. Las palabras que el Señor utiliza antes de decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es lo que conoceríamos nosotros como primer mandamiento. Yo quisiera decirte que el proceso de obediencia inicia con la misma indicación del Señor cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque está haciendo una llamada de atención. ¿Te acuerdas cuando te mencioné que Mateo 28, versículo 18 empieza antes de que dé el Señor una indicación? Primero dice, toda potestad me es dada. Toda. Es una llamada de atención. Es decir, llama la atención el Señor para decir, yo tengo toda la autoridad para lo que les voy a decir. Cuando el Señor Jesús está levantando aquí como una respuesta a la pregunta de cuál es el primero de los mandamientos, el Señor les dice, oye Israel, oye, es una llamada de atención, escúchenme, está llamando la atención para que luego entonces Él pueda decir cuál es el mandamiento. Entonces toda obediencia, hermano, toda obediencia inicia con una atención. Es decir, que debemos ser llamados en atención para lo que va a venir. Entonces, toda obediencia inicia con esto, el poner atención. Por eso, la palabra del Señor, de acuerdo a Samuel, en el primer libro de Samuel decía, ¿sabes una cosa? O sea, ¿recuerdan cuando Saúl debió haber acabado con los amalecitas y que no lo hizo? Y que a pesar de que Samuel iba y le decía, oye, es que no lo hiciste. Y Saúl insistía diciendo, sí hice lo que Dios me dijo. Dice, pero si has perdonado la vida del rey Agag, y Dios te había dicho que acabaras también con él. Pero lo guardé. Y no solamente eso guardé, también guardé lo mejor del ganado para que lo puedas sacrificar a tu Dios, le decía Saúl. Pero según él, había hecho todo lo que Dios le había pedido cuando no era así. Después de esto, entonces Samuel le dijo al pueblo, venga pueblo, quiero decirles una cosa. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de los sacrificios y de los holocaustos que quieren presentarle? La obediencia y el poner atención es mucho mejor y es de lo que se agrada al Señor. Entonces te das cuenta, la obediencia y el poner atención y la obediencia, eso es lo que más agrada a Dios, hermano. Entonces, en cualquier situación en la que tú estés bajo autoridad, bajo una autoridad, no hay cosa que le puedas agradar más a Dios que poner atención y obedecer a esa autoridad. Eso es lo que agrada el corazón del Señor, más que tú y yo vengamos a ofrecerle sacrificios y holocaustos. Más que lo que tú tienes que darle a Dios, Él tiene mucho más que ofrecernos a nosotros. Por lo que entonces nuestra obediencia ya lleva cierto proceso o ciertos pasos para poder agradar el corazón del Señor. Nosotros es algo que queremos hacer. Agradar el corazón de nuestro Señor. Agradarlo, hermano, entonces no es a través de los sacrificios y holocaustos, sino a través del poner atención a todo lo que dice el Señor
y entonces obedecer, cumplir. La atención del Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Te está diciendo, tienes que identificar quién te está hablando. ¿Ok? ¿Pones atención? Sí. Ok, ahora sí. Te voy a dar el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos indica el Señor. ¿Ah? Y incluso dice en el Evangelio según San Mateo, referente a esta misma indicación del Señor Jesús, dice, aquí, con lo que te acabo de decir, está encerrado toda la ley y los profetas. Y cuando entonces abramos o escuchamos toda la ley y los profetas, entonces nos podremos ir a Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Ahorita vamos a ir a ellos. Pero antes de ello, yo quisiera, por favor, ponerte el cuadro, la escena de este caso, para que podamos entender cuál es el proceso de la obediencia. O más bien dicho, aquí yo te voy a indicar cuál es el proceso de la obediencia en una escena en donde nos muestra la desobediencia. Entonces vamos a hablar cuál es la obediencia en un cuadro de desobediencia. Capítulo 3, versículo 1, empieza a decirnos que Eva iba a ser confrontada con una serpiente. Dice aquí esta palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos nosotros comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Por lo tanto, cuando ella está viendo lo que entonces dijo Dios, entonces está dándose cuenta que hay un momento en que ella prestó atención cuando Dios dio indicaciones. Porque estas palabras que ella le dice a la serpiente son precisamente lo que Dios había hablado. Es decir, sí puso atención. Ahí va bien. Puso atención ahí en ese momento. Sin embargo, dice versículo 3, cuando ella le expresó a la serpiente, que Dios le dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para que no muráis. Es decir, allí había un proceso, o el segundo paso es que el Señor le había dicho que tenía que obedecer para que no muriera. Ella había entonces aprendido esa indicación de Dios, había escuchado la voz de Dios, le había puesto la atención, y ella sabía que no debía comer de ese árbol, porque el día o el momento que lo hiciera, entonces ciertamente moriría. Es decir, que el segundo paso de un proceso de obediencia es meramente el obedecer. El seguir la indicación que se le ha dicho para que ello lo haga. Siguiente paso. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tercer punto de una obediencia, hermano. Tú tienes que seguir la indicación, y el tercer punto es, no dudes de lo que se te dijo. Es decir, no cuestiones las indicaciones que te dieron. No las dudes, tú tienes que ejecutarlas y llevarlas a cabo. No es que tú tengas que hacer las cosas conforme ahora tú piensas, porque entonces esa acción te puede llevar a hacer lo contrario. Mira, incluso, la pregunta podría, si yo estuviera en tu lugar, la pregunta yo podría hacerla, aunque esté mal, aunque la persona que está como autoridad encima de mí esté mal, yo lo tengo que hacer. Yo te voy a decir una cosa, hermano.
lo que David le respondió a su siervo. Yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Yo no puedo tocar a Saúl. Aun cuando Saúl está mal lo que está haciendo, yo no puedo tocarlo. Porque es el ungido de Jehová. Él lo puso y él dará cuentas a Jehová. Pero yo no puedo atentar contra él. Entonces, cuando se te dan indicaciones sobre mandamientos, hermano, tú no tienes que dudar de hacerlo. Porque hay cosas tal vez que no entiendas tú más adelante y que te serán reveladas. El por qué hay que hacerlas y llevarlas a cabo. Tercer punto, entonces, es no dudes. No dudes para obedecer lo que se te ha indicado. Cuarto punto. Cuarto punto. Dice versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces la mujer, cuando ella dudó acerca de la indicación que Dios le había dado, entonces utilizó sus sentidos y sus emociones. Cuando lo espiritual lo dejas a un lado, hermano, lo que vas a empezar a inyectar dentro de las acciones que tú hagas van a ser tus sentidos y van a ser por tus emociones que vas a empezar a actuar. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Lo que hizo esta mujer, lo que hizo Eva, dice que ella vio de repente que el árbol era bueno, es decir, utilizó la vista. Y entonces cuando utilizó el sentido de la vista, empezó a darse cuenta que las cosas eran buenas para ella. Era algo que le empezó a agradar. Le empezó a agradar a su corazón. Era bueno y que era agradable a los ojos. Y entonces cuando nosotros intervenimos con lo que son nuestros sentidos y nuestras emociones, nosotros podemos romper el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando ella dijo que era agradable, hermano, rompió y entonces entró en quebrantamiento del mandamiento del Señor. Cuando vio que era agradable. Entonces los sentidos, la vista, pueden llevarte a algo que no le agrada a Dios. La palabra del Señor, por ejemplo, y me voy a adelantar a uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos dice que, de los mandamientos es que no cometerás adulterio. Y el Señor Jesús, hablando en el Nuevo Testamento, habla y dice, oíste que fue dicho que no cometerás adulterio, pero yo te digo que incluso has pecado nada más por ver. Ya no por tocar, no por cometer esa acción, sino simplemente por haber incluso pensado de un adulterio con alguien, ya pecaste. Es decir, que entonces esto rompe el esquema espiritual, el esquema físico, sino incluso ya entra en un nivel espiritual. Y eso es a lo que me refiero, hermano. Que cuando entonces fue algo agradable a tus ojos, hermano, ya caíste. No tuviste incluso que llevar a cabo ese acto de adulterio, sino simplemente con haberlo pensado, ya caíste. Ya se cometió. Entonces, nosotros no debemos nosotros, sino cuidar nuestros sentidos y nuestras emociones de los actos que vamos a llevar a cabo. Porque cuando la mujer entonces llevó a cabo a través de sus sentidos y vio que el fruto era agradable, entonces sucedió lo siguiente: lo codició. Y entonces la codicia rompe la moralidad. Es un acto moral que se rompe. El hombre, si nosotros vemos en capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, nos damos cuenta que el hombre había sido creado de una manera ideal. Era el hombre perfecto, el hombre que a Dios le agradaba, porque moralmente dice la Biblia que eran completos. Ellos podían verse desnudos
No había nada de morbo, no había ninguna mala intención ni mal pensamiento. Nos habla que la moralidad era muy elevada. Pero cuando Eva empezó a actuar a través de la duda y después a través de los sentidos, simple y sencillamente ya estuvo al borde y lo hizo. Rompió su moralidad en el momento que codició. Porque codició es desear de una manera exorbitante, desear algo que no es tuyo o algo que no te pertenece, algo sobre lo cual tú no tienes la autoridad. Y la mujer ya pecó ahí. Y lo único que le faltó era que lo hizo finalmente es tomó el fruto y lo comió. Y con ello simplemente en el Antiguo Testamento consumó el pecado. Hoy en nuestra actualidad, hermano, no es necesario ir y agarrar la fruta y comerla para consumar el pecado. Hoy con que lo pensemos nosotros ya pecamos. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, las consecuencias de la desobediencia es esta. El proceso de obediencia, hermano, entonces nos debe llevar, uno, a poner atención. Segundo, a escuchar la voz de Dios siempre. Tercero, a ser obedientes y ejecutar el mandato, las órdenes. Cuarto, no dudar. 5, cuidar nuestros sentidos y nuestras emociones. Y finalmente, hermano, el sexto paso simplemente es: no te sueltes de la mano del Señor. No te sueltes de la mano del Señor. Mira que Pedro es lo que le estaba sucediendo. Vamos a recordar algunos de los pasos. Porque Pedro, cuando estuvo en la barca y las cosas estaban muy contrarias, y cuando Jesús apareció sobre la mar, Pedro temió junto con los demás, tuvo miedo, pareciera un Adán que tuvo que esconderse, porque le dio miedo, cosa que no conocía. Y entonces, Pedro le grita a Jesús y le dice: si eres tú, porque el Señor Jesús les dice: ¡Ey! No teman, no teman. Y Pedro le dice: si eres tú, Señor Jesús, haz que yo vaya hacia ti. Haz que yo vaya hacia ti. Primero la atención del Señor Jesús es: ¡Ey! Soy yo, no teman. Está llamando la atención. Y entonces, una vez que llama la atención, él escucha la voz que es de Jesús y dice: ¡ay, es el maestro! Segundo, oyó la voz de Jesús. Tercero, entonces obedeció, porque le dijo: si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y entonces Jesús agarró y le dijo: ven. Y él agarró y entonces obedeció. Y cuando obedeció, las cosas funcionaban. Las cosas funcionaban porque él salió de la barca y empezó a caminar sobre lo natural, sobre la natural. Y una vez que caminó sobre la natural, vino el problema. ¿Por qué? Porque él dudó. Él empezó a dudar, y cuando dudó, miró sus circunstancias. Es decir, miró, observó, entraron los sentidos y las emociones. Y empezó a virar. ¿Y qué es lo que sucedió? Empezó a hundirse. Esto es lo que le pasó a Eva. Cuando todo entró en sus sentidos y en sus emociones, entonces ella empezó a hundirse. Y ya fue consumado nada más agarrando el fruto y comerlo. Él se empezó a hundir. Pero a veces, hermano, en medio de ese último momento en donde dices: pues ya parece que todo se hundió, que todo está acabado, todavía el Señor ahí está, hermano. Ahí está todavía el Señor para que tú lo puedas ver. Pareciera una palabra, una voz que está diciendo: ¡hey, ánimo! ¡Levántate! ¡Aquí estoy yo! Y cuando hay ese corazón de mirar otra vez, volver a ver a Jesús. Porque Pedro, cuando miró hacia abajo, dejó de mirar a Jesús, hermano. Pero cuando la mirada otra vez se levanta y empieza a mirar a Jesús, tú empiezas a sentir una mano que se extiende para tomar la tuya y levantarte y sacarte de ese momento, de ese problema. Por eso nunca te sueltes de la mano de Jesús. Los mandamientos, hermano.
Y nada más voy a mencionar unos porque por el tiempo. No quiero llevarme demasiado. Éxodo 20. Voy a mencionarlos muy rápidamente, pero en ellos después cometemos muchas faltas, hermano. Hoy te hablo acerca del proceso de obedecer, de cómo obedecer. Y cada una de las cosas que aquí dice, hermano, hay que obedecerlas, puesto que son palabras del Señor, el que tiene toda autoridad sobre toda su creación, incluyéndonos a nosotros. Él las dice, Él las menciona y son para nosotros. Nosotros las escuchamos por labios del Señor Jesús hace un momento. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo también. Dice, porque estos dos mandamientos están resumidos de todos los que se dicen en el Éxodo 20 que se fueron dichos a Moisés. Es decir, que en el libro de Éxodo nosotros los encontramos un poco más detallados, porque están divididos en dos secciones, los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver de tu relación, mi relación con Dios. ¿Cómo debe ser mi relación con Dios? Los primeros 4 mandamientos. Y los siguientes 6 mandamientos hablan de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque son de relación entre nosotros. Son los 6 mandamientos. Así es que si nosotros leemos el primero de los mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, cuando el Señor se refiere de ello para Moisés, le está diciendo a su pueblo, ¿saben una cosa? Yo necesito que tú seas leal. Esto te está hablando de la lealtad. Es el primero de los mandamientos. Y hablar de la lealtad, hermano, hablar de la lealtad dentro de la iglesia, estamos hablando de una jerarquía, es decir, de una estructura jerárquica en donde, como te lo mencioné hace un momento, todos los que estamos aquí, siempre tenemos una autoridad a la cual reportar. Todos. Aún los pastores, ellos tienen que reportar a otras autoridades y tienen que estar sujetos. Y algo de lo que nosotros tenemos que estar, nosotros como activos, dentro de los mandamientos, es ser leales. Ser leales. Los auxiliares le son leales a su maestro, el maestro a su líder, el líder al pastor, a los pastores asociados, el pastor asociado a los pastores principales, y así tiene que ir, y tenemos que ser leales. El miércoles pasado se nos dio una palabra extraordinaria, y se nos habló mucho acerca de muchas cosas en las cuales a veces, por la manera en que nosotros nos dirigimos con nuestros labios, nosotros cometemos muchas burradas, muchísimas burradas. Hay algo y que como una sugerencia para los líderes de red, a todos los líderes de red, porque los que estamos como responsables de una red, hermano, sabemos que la suma de todos esos líderes de red, básicamente estamos abarcando casi toda la iglesia. Es decir, que tenemos un contacto con la iglesia de una manera directa, aunque de una manera fraccionada. Pero finalmente tenemos un contacto con la iglesia. Los pastores, ellos tienen de una manera directa contacto con la iglesia, pero nosotros la tenemos de una manera directa, pero en una minoría. Pero la suma de todo ello es la iglesia. Y entonces cuando nosotros hablamos, hermano, es decir, cuando estamos dentro de una red, nosotros escuchamos, nosotros vemos, observamos, tratamos con los hijos de Dios. Y nosotros, hermano, como apacentadores de la grey, es decir, aquellos que llevan el pasto fresco, pasto limpio, pasto delicado, para hacerles descansar a todas las ovejitas, tenemos una responsabilidad que cumplir. Por lo tanto, hermano, algo que llego a hacer por ejemplo, dentro de las unidades en las que tengo la responsabilidad de ellos, algo que les digo es, deben saber una cosa. Yo soy leal, mi esposa y yo le somos leales a los pastores. Es lo primero que quiero que sepan. Somos leales a ellos. Y esto no quiere decir, entonces si hablamos van a ir de chismosos. No, hermano.
ni siquiera eso te vamos a dejar. Sino cuando escuchemos algo en lo cual estamos detectando que estás hablando de ellos, en ese momento te ponemos un alto. ¿Ah? Para que no tenga que llegar hasta acá. Es que es la lealtad, y el hermano es el primero de los mandamientos el que nos habla. Y lo único que estamos haciendo es ejercer el mandamiento que el Señor nos está indicando que debemos llevar a cabo. Y esto debiese ser a todos los niveles, hermano. A todos los niveles debiese ser. Entonces la lealtad tiene que practicarse aquí. ¿Ah? Porque si nosotros lo practicamos, entonces podemos serle leal al Señor. ¿Ok? Podemos serle leal. Entonces, ese es el primero de los mandamientos. El segundo de los mandamientos, versículo 4, estamos en el Éxodo 20, dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Me está hablando de la adoración. Toda adoración de nuestra parte debe siempre ser dirigida hacia el Señor. Siempre nuestra adoración. Tercer punto, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de un compromiso. Yo tengo que tener un compromiso con Dios. Un compromiso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, debe haber un compromiso de mi parte. Lo que me lleva incluso a un nivel de tener un pacto con Dios. Porque Dios es un Dios de pactos. Y son pactos que Él jamás rompe. Y que nosotros no debiésemos de romper. Porque así deben ser. Pero aunque nosotros muy continuamente los rompemos. Simplemente, hermano, ¿cuál es la diferencia de los mandamientos que el Señor Jesús dice que resumió? En estos están encerrados los profetas, la ley y los profetas. Es decir, los dos mandamientos que leímos en el Evangelio según San Marcos: amarás al Señor tu Dios por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué diferencia hay de los 10 mandamientos? La única diferencia es el amor, nada más. Por eso es que nosotros tenemos un pacto mejor, de acuerdo a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, un pacto mejor. Y si entonces el amor es aquello que nos lleva más allá, y que es un pacto, es el nuevo pacto, hermano, la pregunta es: ¿nos amamos como la palabra dice? A tu prójimo como a ti mismo. Porque si hay allí cuestiones como que ataques, como que malos pensamientos, como que envidias, como que cosas así que nos están llevando a no vivir una vida de amor genuino como la palabra de Dios lo manda, entonces estamos rompiendo un pacto. Y eso es a lo que me refería. Nosotros con mucha facilidad rompemos el pacto, nada más con nuestras puras emociones. ¿Ven lo que las emociones, no tenerlas controladas, a lo que nos puede llevar? A romper el pacto con Dios, a estar mal, a no estar sujetos, a no obedecer a lo que Dios nos dice. Entonces, lo que nos conviene, hermano, es ser obedientes. Y el ser obedientes es cumplir todo el proceso. Porque si nosotros vamos cumpliendo el proceso, entonces lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien, hermano. Y la palabra del Señor, hermano, cuando hacemos las cosas muy bien, entonces incluso nos bendice y muchísimo. Dos más y voy a detenerme. Dos más, voy a detenerme. Cuarto mandamiento, fíjate, dice ese versículo 8, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿De qué me está hablando la palabra? Me está hablando de mi servicio y me está hablando de mi fidelidad. Mi fidelidad me habla de cumplir. Es decir, si vengo aquí a la iglesia, y los días de servicio, pues a mí me citan cuarto para las 9 para entrar a escuelas, ¿verdad? Y después de ello el servicio y todas las demás actividades. Entonces yo llego puntual y me voy. Tal vez dices puntual, está bien, cumpliste, eres fiel. Si tú dices, bueno, pero se requiere de más cosas y saben que cuentan conmigo, entonces yo voy, no importa que ya haya terminado el servicio, hay que colaborar en esto, colaborar en aquello, yo me espero, voy a atender esto, voy a atender todo. Entonces además de ser fiel, eres leal.
Eres leal porque se puede contar contigo en cualquier momento. Entonces, fidelidad y lealtad no es lo mismo, son diferentes. Entonces, la fidelidad va de la mano del servicio, del servir al Señor. Y algo que la Escritura nos habla acerca de este punto del servir. Éxodo 31, versos 12 y 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Sabes una cosa, hermano? Que cuando nosotros cumplimos en esta parte de estar aquí en el servicio, hay algo que el Señor hace. Santifica la iglesia, hermano. Y es tan poderosa esa palabra, esa obediencia a Dios, es tan poderosa que incluso el Señor le puso un nombre para sí mismo. A este momento especial, a este día en donde nos reunimos, como por ejemplo hoy, que además de ser Yahweh Shammah, que es Dios, está aquí, también se llama Jehová Mekadesh Hem. Jehová Mekadesh Hem. Ahí el Señor santifica a los que le sirven. ¿Ves qué maravilloso es? Cuando nosotros venimos a un lugar como este, cumpliendo simple y sencillamente la ordenanza del Señor. La orden del Señor, hermano. Para aquellos que tal vez no lo sepan, hermano, el que tú y yo estemos en un lugar como este, como el día de hoy, hermano, cosas, ahora que regresemos a casa, van a pasar en tu vida. Y no lo has pedido, pero a Dios le ha placido hacerlo. Porque hoy has venido con un corazón, con una actitud agradable a Dios. Y dice Salmo 133: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como el rocío de Hermón se baja hasta el borde de sus vestiduras la barba de Aarón, y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, allí enviará el Señor Jehová bendición y vida eterna. Es lo que tú y yo recibimos, hermano. Cuando hay un corazón con una actitud correcta, con una obediencia agradable al Señor, el Señor envía bendición y vida eterna. Lo que te estoy diciendo es, por el cumplir un mandamiento. Por el cumplir un mandamiento. Te diría con razón, la palabra dice, siervo inútil eres, y suena muy fuerte. Pero cuando Él nos dice, ¿por qué lo dice así? Siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Es decir, no hiciste más, simplemente cumpliste. Pero el Señor, con todo ello, te dice, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto más, hermano? Si llegases a recorrer la segunda milla, entonces habrá un gozo mucho más completo en tu corazón, en tu vida. Y simplemente nosotros tenemos que cumplir, pero por el hecho de cumplir, el Señor nos bendice. El Señor nos conforta. El Señor nos da paz. El Señor nos da muchísimas cosas, hermano, de las cuales que nada más esté tu mente y tu corazón en el deseo de agradar a Dios, de agradar al Señor, de hacer lo que esté contento el Señor, porque estemos de una manera correcta con Él. Él va a poner todo lo demás como añadidura siempre en nuestra vida. Y termino con el último que dije, el siguiente versículo de Éxodo,
que dice, que lo conocemos como el primer mandamiento. Estos 4 mandamientos que te dije hablan de mi relación con Dios, de tu relación con Dios. Pero el siguiente versículo habla de mi relación unos con otros. Y ese primer mandamiento con promesa, como habla la palabra. Y aunque dice, hermano, quiero que lo entendamos así, aunque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, lo que te digo es algo es que no está hablando nada más en una relación en cuanto a que mis hijos me tienen que honrar. No, está hablando de la familia, de los integrantes de la familia. Es verdad, los hijos deben honrar a los padres, y el padre debe honrar a los hijos, y el padre debe honrar a la esposa, y la esposa debe honrar al padre también. Es una honra ante ellos, y honrar es respetar, es amar, es procurarle. Tristemente, hermano, tristemente en esto mucho fallamos. A veces me he tenido que dar cuenta, y a veces he tenido ganas de acercarme y amonestarles, porque veo la forma en que a veces le habla un integrante de la familia al otro, sin respeto alguno, sin respeto alguno. Creo que tendríamos que entrar, hermano, en el proceso de obediencia, para que las cosas empiecen a marchar de una manera correcta. Y la bendición que el Señor nos pueda estar dando sea una constante en nuestras vidas. Y ahora sí, hermano, no andaremos así como que a veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal, a veces como que nos sentimos bendecidos y a veces no, a veces como que nos sentimos fortalecidos y a veces nos sentimos como solos. Si nosotros obedecemos cumplidamente lo que Dios ha dicho, hermano, en Josué el Señor se lo dice a él, a Josué, que si nosotros meditamos en la palabra día y noche y cumplimos conforme en ella está escrito, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Así dice la escritura, hermano, y yo le creo a la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, no tiene por qué irnos mal de repente. La palabra dice que siempre nos va a ir bien, pero tenemos que obedecerla. ¿Ves qué importante es la obediencia? Ponte sobre tus pies, hermano.